Muy buenos días, alumnos y alumnas de modalidad en línea. Soy el maestro Eusebio Solís García. Voy a mostrar el video del módulo 4 que se llama México Contemporáneo. Si escuchan el video del módulo 3, termino con Lázaro Cárdenas. Voy a empezar desde Manuel Ávila Camacho hasta la fecha. Manuel Ávila Camacho, último presidente con rango de general, durante su sexenio manda al Escuadrón 201, ya que México, como pasó la Segunda Guerra Mundial, México era país neutral, abastecía de combustible a los estadounidenses, nos hunden 3 barcos petroleros submarinos alemanes y él le declara la guerra a Adolfo Hitler, donde él va a entrar con los aliados, porque como recordarán, en la Segunda Guerra Mundial había 3 barcos. Eje, aliados y neutrales. Eje, Alemania, Italia y Alemania. Aliados, Gran Bretaña, Unión Soviética, Francia, interviene Estados Unidos. Y México se va con los aliados. Donde Manuel Ávila Camacho envía el Escuadrón 201 y llegan a Japón, que los derrotó. Y además, con Manuel Ávila Camacho surge lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución donde los mexicanos, pues no solamente pues tenemos servicio médico, tienen prestaciones los que están afiliados. Luego después de ahí entra Miguel Alemán Valdés, donde con su sexenio crea Ciudad Universitaria, fue el primer presidente de México que televisa un informe presidencial, que sea el 1 de septiembre, y se da el famoso Milagro Mexicano, donde surgen la industrialización en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y León. Luego después entra Adolfo Ruiz Cortines, cuyo gobierno fue un parteaguas para las mujeres, porque a partir de 1953 la mujer puede ejercer el voto y puede ser elegida para cualquier puesto de gobierno. Luego entró Adolfo López Mateos, cuyo gobierno se distinguió porque se crea el ISSSTE, otra institución de salud para los trabajadores del Estado, donde con él se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, los libros que vemos en primaria, y además con él recibió a un presidente que fue asesinado, que fue John F. Kennedy, para la entrega del territorio que yo mencioné en los videos, que es el Chamizal, pero con el presidente Adolfo López Mateos no se entregó oficialmente el territorio. Luego viene un presidente polémico, que viene siendo Gustavo Díaz Ordaz. Durante su gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, él fue el que gestionó que se entregara oficialmente el Chamizal. Pero con él se recuerda mucho por los Juegos Olímpicos de México 68 y la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, que se estaban manifestando en contra de un gobierno autoritario, estudiantes de la UNAM, del Politécnico Nacional, cuyo fin fueron personas muertas, desaparecidas, y nunca se comprobó quién fue el que dio la orden, si Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría Álvarez. Y además, en la Ciudad de México inauguró lo que es el sistema de transporte metro y además el Estadio Azteca, que está en la Ciudad de México. Luego sigue Luis Echeverría Álvarez. Él murió hace meses, él vivió 100 años. Luis Echeverría Álvarez, desde ahí empezó la crisis económica de México, porque con Luis Echeverría le dio énfasis a los jóvenes, a la ciencia y tecnología, de ahí viene el impuesto del IVA que nos cobran. Y además Luis Echeverría hubo un movimiento estudiantil que nadie conoce, que es el Jueves de Corpus, que se dio el 10 de junio de 1971, manifestándose en la Ciudad de México, estudiantes que todavía tenían resentimiento de lo que pasó en Tlatelolco, y un grupo que tenía la CIA que se llamaban los Halcones, que era para controlar grupos de manifestantes. Pasa el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que empieza una crisis económica, entra José López Portillo. Durante su sexenio fue donde hubo una crisis económica, crisis de evaluación, que es vale menos el peso, devaluación en el petróleo, en el precio del petróleo, pero ahí en ese gobierno vino el Papa Juan Pablo II, primer papa que sale del Vaticano, y fue un gobierno que hubo mucha incertidumbre. De hecho, tuvo que nacionalizar los bancos. ¿Qué es eso? Había bancos de España, Francia, y como estaban en México, los hizo mexicanos para tener recursos. Entra al poder Miguel de la Madrid Hurtado. Él dijo: voy a defender el peso como un perro. Le toca recibir el país con una gran crisis económica. Él se incorpora al GATT, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional para pedir préstamos, pero un acontecimiento, que fue el terremoto de 1985, el 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, cuya película se llama 7:19, la cual les recomiendo, donde fue una de las catástrofes de mayor tragedia.
donde hay documentales. Dicen que Miguel de la Madrid Hurtado, para no deberle a nadie, no recibió ayuda de otros países. Y de ahí surge Protección Civil, porque no había una institución que pues hiciera simulacros. Luego, después de ahí, toma el poder Carlos Salinas de Gortari, que ganó de manera polémica. Él le había perdido, pero se fue el sistema y ganó. Se crea el IFE, ahora INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un programa que se llama Solidaridad, lo que hoy vemos que despensas, pintar las casas. Con el C del cambio de la moneda, de los viejos pesos a nuevos pesos, se entra en vigor el Telecán, hoy mejor conocido como el TEMEC, en 1994, Estados Unidos, México y Canadá, y surge lo que viene siendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en contra del Telecán. De ahí surge la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que él era candidato a la presidencia de México, pero él fue asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994, donde él tenía muy buenas ideas para sacar al país adelante. De hecho, hay un discurso que él da en el Monumento a la Revolución, el cual yo les recomiendo que lo escuchen. Luego ponen de candidato emergente a Ernesto Zedillo Ponce León, que con él entra al poder. De hecho, él fue el último presidente del PRI después de 71 años. Se da una crisis económica que se llamó Error de Diciembre, porque fue en diciembre de 1994. Surge un fondo que se llamó el FOBAPROA. La gente quería un cambio y a partir del año 2000 hasta el 2012 gobernó el PAN. Primero fue Vicente Fox Quesada y luego fue Felipe Calderón Hinojosa. Primero Vicente Fox. Se da lo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Se crean microempresas y además, como les gustó mucho el gobierno del PAN, sigue Felipe Calderón Hinojosa, que se le llamó el sexenio de la muerte, porque hubo muchas muertes por la lucha contra el crimen organizado. De hecho, se dio la pandemia de la influenza, que fue en el 2009, se dan los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, y hay una película que surgió en ese entonces, que es El Infierno, esa película tan famosa que surgió durante ese tiempo. Como la gente ya quería un cambio, regresó el PRI con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto gobernó del 2012 a 2018 y hubo muchos cambios en la cuestión energética, telecomunicaciones, laboral. Reforma significa cambio. Donde con Enrique Peña Nieto pues se gobierna el PRI. Él fue el último presidente del PRI y el último presidente que vivió en Los Pinos. Y a partir del 2018 hasta la actualidad nos está gobernando Andrés Manuel López Obrador, único presidente del sureste del estado de Tabasco. Como ustedes han visto, han habido transformaciones, pero a nosotros nos va a tocar vivir. Muchachos, espero les estén gustando los videos. Como quiera los voy a subir a YouTube para su reproducción y para complementar su materia. Por mi parte sería todo. Es un gusto impartirles esta materia y que tengan un maravilloso día.